desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, amigas y amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Desde el Sur, explorando el cosmos. Iniciamos el programa número 501 con una invitada muy especial, que es la doctora Ximena Abrevaya, que es astrobióloga. De hecho, es la primera persona que se doctoró en Argentina en esta unión que es la astronomía con la biología, ¿no? Y bueno, junto a su grupo lo que hacen es estudiar el origen y evolución y distribución, digamos, de lo que es la vida en el universo. Ella es argentina, pero bueno, bienvenida, Ximena. Usted no está viviendo, está en Europa en este momento, ¿no? En este momento sí, estoy en Austria, estoy haciendo una estadía de investigación con investigadores de la Universidad de Graz. Y bueno, son colegas con los que vengo trabajando ya desde hace algunos años. ¿Sobre qué tema están estudiando? Bueno, estamos investigando sobre el tema que tiene que ver, bueno, varios temas, pero bueno, principalmente ahora en lo que está relacionado al tema de los exoplanetas y cómo la radiación ultravioleta puede limitar las posibilidades de que haya vida en planetas que están fuera del sistema solar. Que bueno, es uno de los temas de investigación del último trabajo que publicamos. Perfecto. Supongo que para eso hay que tener más o menos claro, o al menos tener la idea de entre tantas teorías sobre el origen de la vida, digamos, de cuál pudo haber sido el más probable, ¿no? Si en el fondo del océano, en alguna charca en la superficie. ¿Qué piensa usted del origen? Sí, en realidad hay varias teorías o hipótesis acerca del origen de la vida en la Tierra, y todas esas teorías o hipótesis apuntan a lo que se llama la abiogénesis, que quiere decir que la vida surgió a partir de moléculas que llamamos prebióticas, y que esas moléculas prebióticas habrían dado origen a las primeras células, a las primeras formas de vida unicelulares, es decir, formas de vida muy simples, formadas por una sola célula. Y a partir de eso, a partir de miles de millones de años de evolución, hubiera dado o habría dado lugar a todas las formas de vida que vemos actualmente y a las que se han extinguido también. Esa es, digamos, la idea que engloba a todas las teorías o hipótesis. Después hay variantes como, bueno, pensar en la posibilidad de que la vida haya surgido en la superficie, en quizás pequeños charcos o lagunas, pero después hay otras teorías que apuntan más a que la vida pudo haber surgido debajo del agua, en las profundidades del océano. Y bueno, después también hay teorías en cuanto a cuáles fueron las moléculas que fueron más relevantes para dar lugar a esas primeras células. Hay hipótesis que apuntan que moléculas que son parientes, digamos, de alguna manera del ADN, que es el ARN, que esas moléculas a través de procesos de autocatálisis habrían dado lugar a las primeras formas de vida, y después otras teorías que apuntan más a cuestiones de membranas celulares y que esas membranas habrían compartimentalizado esas moléculas y que eso habría dado dado origen a las primeras células. Digamos, hay muchas variantes. Esa es una teoría de Seth Shostak, ¿no? Que es un biólogo muy conocido. Seth Shostak trabaja en todo el tema de las membranas celulares y cómo esas membranas celulares crean compartimentos y cómo esas membranas celulares se pueden formar espontáneamente y bajo qué condiciones. Sí. Y después, bueno, está también una alternativa a lo que estaba comentando, que es pensar en la posibilidad de que la vida pudo haber venido de otro planeta, que es lo que se llama panspermia. Y bueno,
ese es un tema sobre el cual nosotros también trabajamos, especialmente pensar en la posibilidad de litopanspermia, que es la panspermia que involucra asteroides o meteoritos. Eso le iba a preguntar más adelante. Sí. Sí. Bueno, o sea, está toda esa rama también que apunta a que la vida en la Tierra puede haber venido de otro lugar. Pero bueno, son todas teorías que sobre las cuales se sigue investigando, porque no sabemos a ciencia cierta cuál de esas posibilidades es la que realmente ocurrió. Y después, por otro lado, con respecto a la panspermia en sí misma, no resuelve el problema del origen de la vida, porque esa vida se tendría que haber originado en alguna parte. Entonces, bueno, quizás podemos responder que sí, que esa vida pudo haber venido de otro planeta, pero sigue estando la pregunta de cómo se origina la vida. Sí, o tal vez se originó y como pasó con el meteorito marciano, es el ALH 84001, que se originó en un planeta y pasó al nuestro en este caso, y ahí pudo haber prosperado después, ¿no? Sí, bueno, igual sí, el caso de ese meteorito fue muy famoso, porque bueno, se pensó que se habían encontrado formas de vida en el meteorito, pero después finalmente se descubrió que eso que se pensaba que eran células o pequeños organismos, al final eran minerales, no era... ¿Se confirmó? Sí, se confirmó que no se trataba de ninguna forma de vida, sino que eran minerales que tenían formas parecidas a células, digamos. Claro. El hecho de que, no sé, yo soy medio neófito en el tema, pero el hecho de que se haya descubierto la vida en las fumarolas hidrotermales, digamos, cambió el tema de las distintas teorías que venían hasta ese momento, porque de pronto es como que, bueno, la biogénesis tuvo mucho más importancia, me parece, a partir de ahí, ¿no? Yo leí un libro de Nick Lane, que es un biólogo inglés famoso, y habla mucho de eso, ¿no? Desde el origen de la vida en las fumarolas hasta cómo se podrían alimentar, toda una serie de cosas, porque en la superficie el ultravioleta supongo que hubiera destruido cualquier cosa viva hasta que se formó la capa de ozono. Sí, eso, bueno, dos cosas. Primero que sí, que digamos, cuando se descubrió el tema de las fumarolas y la vida en las fumarolas, sí, por supuesto eso, digamos, generó que la hipótesis de que la vida podría haber surgido en esas fumarolas, en el fondo submarino, cobró más relevancia, mucha más importancia, porque bueno, se pudieron tener más evidencias de que eso sería posible. Pero bueno, después con respecto al tema de si la radiación ultravioleta en la superficie podría haber aniquilado esas formas de vida, bueno, es algo que nosotros también estamos estudiando ahora, porque nosotros nos focalizamos principalmente en cómo la radiación podría limitar las chances de que haya vida en un planeta, y bueno, nos interesa también estudiar cómo eso pudo haber influido en el origen de la vida también, si podría haber realmente limitado las chances de que hubiese vida en la superficie terrestre, por ejemplo, hace miles de millones de años atrás, cuando no estaba la capa de ozono. Claro. Lo que sí abre son las más posibilidades para encontrar vida en otros mundos, ¿no? Como Europa o Encélado, digamos, que se sabe que tienen océanos debajo de la superficie, ¿no? Sí, en Europa se cree que digamos, si hubiera vida en Europa, quizás digamos, los mecanismos por los cuales esas formas de vida podrían haberse originado podrían ser similares a los de las fumarolas. Principalmente porque se necesitaría una fuente de energía y como, digamos, estaría muy profundo, digamos, debajo de ese océano, no podría tener la energía proveniente del sol. Entonces la energía tendría que venir de algún otro lugar, y bueno, por ejemplo, sí, por ahí del mismo Júpiter, ¿no? Tal vez de las mareas que provoca Júpiter o Saturno en el caso de Encélado. Sí, o sea, se piensa más en un modelo de
de fumarolas, Ujú. más que en un tema de pensar en una vida en la superficie, porque bueno, sí, la superficie sería demasiado inhóspita para tener vida, digamos. Claro. Entonces habría que definir, no sé qué concepto tiene de qué es la vida, ¿no? Y si se podría, si habría o no facilidad para que se generen en exoplanetas, por ejemplo, que es lo que está estudiando, que es lo que se sabe hasta ahora. Sí, bueno, el tema del concepto de vida es bastante complicado, a pesar de que, bueno, a uno en el colegio le enseñaron que vida es todo aquello que nace, crece, se reproduce y muere, pero bueno, cuando uno empieza a hilar más fino en esa definición, se encuentra con algunos problemas y bueno, actualmente hay una gran controversia y muchos problemas para encontrar una definición única de vida que abarque a todas las Ujú. formas de vida que conocemos. Claro. Entonces, bueno, es un concepto muy controvertido y el caso más, quizás más evidente es el de los virus, por ejemplo, que bueno, la comunidad científica no termina de ponerse de acuerdo si se los puede considerar vida o no. Claro. Y bueno, eso es principalmente porque los virus, o sea, se replican, como se replican las células, se duplican, pero lo hacen a expensas de la maquinaria celular, de las maquinarias de las células animales, vegetales, incluso de bacterias, porque hay virus que infectan bacterias también. Claro. Entonces, bueno, o sea, ¿cómo los consideramos vida o no? Porque, o sea, supuestamente bajo la definición clásica que tendríamos de vida, tendrían que ser capaces de autorreplicarse, pero los virus no son Claro. capaces de No son replicarse, claro. dependen de la maquinaria de la célula. Entonces, bajo esa definición quedarían fuera de lo que es el concepto de vida. Sin embargo, parece bastante contraintuitivo pensar que un virus no está vivo, porque no, o sea, Claro. produce efectos y bueno, uno así pensándolo, digamos, de una manera no tan analítica, los clasificaría dentro de lo que es vida. Pero bueno, cuando nos ponemos a definir, ahí ya las cosas se complican bastante. Claro. Pero bueno, en astrobiología, bueno, por supuesto es un tema clave definir qué es vida. Y entonces como al momento no tenemos una solución para encontrar una única definición de vida o ponernos de acuerdo en eso, utilizamos una definición que es más una definición de trabajo. Cuando buscamos vida en otros planetas, buscamos vida tal como la conocemos en principio. Mm. Es decir, todo lo que nosotros vemos en la Tierra y consideramos vida es lo que estaríamos buscando en otro planeta Claro. y apuntaríamos a las características más generales de esas formas de vida. Por ejemplo, una de esas cosas es la capacidad de metabolizar, de intercambiar materia y energía con el medio ambiente. Eso es una característica básica de todas las formas de vida terrestres, independientemente de cómo sean, si son plantas, si son animales, si son células, bacterias, microorganismos de Y, distinto tipo. ¿Y se analiza solo vida basada en el carbono o también hay algún otro estudio, no sé? Sí, ese es un punto importante porque, bueno, si bien nos basamos en vida tal como la conocemos, y que es vida basada en carbono, Ujú. también se trata de pensar en alternativas, en algunas otras posibilidades, no simplemente circunscribirnos a lo que es la vida terrestre, tratamos de ampliarlo un poco más. Y de acuerdo a eso, sí, se han pensado en otras posibilidades, en vida que no está basada en carbono, sino, por ejemplo, vida basada en silicio. Ujú. Teóricamente sería factible tener vida basada en silicio en lugar de tener vida basada en carbono, porque el silicio y el carbono tienen propiedades similares y Claro. podrían formar el mismo tipo de moléculas. El silicio es un poco más inestable que el carbono, pero bueno, en principio podría funcionar. Pero bueno, lo cierto es que hasta ahora no encontramos vida basada en silicio, no hemos encontrado nada parecido, así que queda como algo que en teoría podría ocurrir. Debería poder funcionar, claro. Usted se especializa en extremófilos, ¿no?
O sea, Sí, una de es, mis áreas de trabajo sí son los extremófilos. o sea, para el que no sabe, los extremófilos son los que pueden vivir tanto en zonas desérticas o en luz ultravioleta, como hablábamos antes, o en lugares muy fríos o muy calientes, digamos. Usted hace más un trabajo de laboratorio, digamos. ¿Cómo estudian a estos extremófilos? Nosotros en realidad usamos los extremófilos como modelos de vida y particularmente pensando en la posibilidad de tener vida en otros planetas. Pero bueno, ahora también hemos incorporado algunos otros microorganismos que no son extremófilos. Trabajamos con ambos, digamos. Y bueno, las características interesantes de los extremófilos tienen que ver con sus capacidades para resistir condiciones extremas que muchas veces encontramos en otros planetas, como por ejemplo Ujú. Marte. En el caso de los microorganismos con los que yo trabajo, me especializo bastante en la parte de microorganismos que son extremófilos, que viven en ambientes hipersalinos, Ah, son ambientes donde hay altas concentraciones de sal, por ejemplo lagunas hipersalinas. Y bueno, estos organismos tienen características muy interesantes porque son resistentes a varias condiciones, a la radiación ultravioleta, eh, a la desecación, ujú. a vivir digamos, dentro de cristales de sal, es decir, con altas salinidades. Y en realidad, más que decir resistente, me gustaría utilizar más la palabra tolerante, es más correcta. Así que bueno, hay muchas de estas tolerancias, además, que hacen que esos microorganismos sean tolerantes a otras condiciones. Por ejemplo, un microorganismo que es tolerante a la desecación es más factible que sea también tolerante a la radiación, digamos. Ah, Entonces, muchas de esas características les confieren otro tipo de resistencia. Eso es, digamos, uno de los objetivos principales por los cuales trabajamos con estos microorganismos, además de que hay ambientes en otros cuerpos planetarios donde nosotros encontramos ambientes hipersalinos también. Uno de ellos es Marte. ujú. Y por las similitudes de estos ambientes, entonces, bueno, nosotros podemos pensar que de haber formas de vida en Marte podrían ser tal vez similares a estas formas de vida que encontramos en la Tierra o podrían tener características parecidas. Entonces, por eso también es interesante tomarlos como modelos de estudio. Eh, eh, Cuando se habla de organismos resistentes, ¿se refiere solo a los que son las arqueobacterias o hay algún otro tipo de organismo, digamos, más simple que pueda sobrevivir a esas condiciones? Sé que las arqueobacterias tienen doble membrana, ¿no? Creo, si no leí mal. Bueno, depende del tipo de arqueobacteria o arqueobacteria. Hay muchos diferentes tipos de arqueobacterias. No solo, por ejemplo, encontramos arqueas, lo que llamamos arqueas halófilas, que son arqueobacterias eh, que viven en ambientes hipersalinos. En realidad el término arqueobacteria es un poco antiguo porque antes se pensaban que eran bacterias, o sea, se los clasificaba junto con las bacterias a las Claro. arqueas. A Ujú. partir de los años 70 digamos, surgieron análisis que se hicieron, análisis más finos de las secuencias de ADN, y ahí entonces se los decidió clasificar en grupos separados. Entonces ahora en este momento tenemos el grupo de las bacterias y el grupo de las arqueas. Arqueas hay muchas arqueas que son extremófilas, que viven en ambientes extremos. Tenemos arqueas que viven en lugares donde hay altas temperaturas, arqueas que viven en ambientes hipersalinos, como comentaba antes, arqueas que viven en lugares donde hay bajas temperaturas. Hay una gran variedad de ambientes donde pueden vivir, pero también tenemos muchas bacterias que son tolerantes a Ah, condiciones muy extremas también. Bacterias que son tolerantes al mismo rango de condiciones quizás que podemos encontrar para las arqueas. Una bacteria, por ejemplo, que es resistente a la radiación es una muy conocida que se llama Deinococcus radiodurans.
es una bacteria resistente a la radiación y después hay otras también que se han encontrado, se han aislado de fuentes hidrotermales, y bueno, también de ambientes de la Antártida, digamos, ambientes donde hay muy bajas temperaturas. Así que en el, digamos, todo el grupo de lo que son los microorganismos encontramos muchos extremófilos, tanto sean bacterias como arqueas. Claro. Una pregunta, recién hablabas de Marte. Y como sabés, hemos mandado misiones como la Curiosity a Marte que luego de haber lanzado hicieron análisis y detectaron que llegar a la asepsia absoluta sobre lo que enviamos a Marte fue imposible. Y realmente hubo bacterias que viajaron a Marte. Ahora, en tu opinión, ¿llegaron a Marte? ¿Contaminamos Marte o todavía lo salvamos? Bueno, es difícil de saber realmente porque lo que sabemos es que sí, esos estudios se hicieron y encontraron bacterias que aparentemente habrían sobrevivido todo ese viaje. Ahora, lo que no sabemos es si efectivamente esas bacterias después pudieron prosperar en ese ambiente o no, porque podría ser que hubiéramos contaminado ese ambiente con bacterias terrestres, pero podría haber sido que esas bacterias murieron de repente debido a las altas cantidades de radiación que llegan a la superficie de Marte u otras condiciones sobre la superficie de Marte que haría que esas formas de vida no puedan resistir esas condiciones. Así que realmente no hay una respuesta para eso porque no sabemos si esas formas de vida pudieron haber sobrevivido. Pero muchos de los experimentos que hacemos en condiciones de laboratorio tratando de reproducir esos ambientes también nos pueden dar algún tipo de idea o una pauta de cuáles serían las chances de que tendrían esas formas de vida de sobrevivir en ese tipo de ambientes, por ejemplo Marte. Claro, en el 2017 también en la estación espacial, en el lado ruso, hicieron una serie de muestras que detectaron que del lado de afuera, o sea en el espacio, encontraron bacterias. Pero luego de eso no se supo mucho más como conclusión final sobre qué fue lo que se encontró. ¿Pudiste acceder a información sobre eso? No, la verdad es que no tengo mayor información sobre eso. Muchos de los estudios que hacemos sobre litopanspermia tienen aplicaciones también a estas cosas, porque bueno, nosotros exponemos a los microorganismos a condiciones de vacío, vacío que encontramos por ejemplo en la órbita terrestre, los mismos valores de vacío y bueno, a la radiación que se encontraría en la órbita terrestre también. Entonces bueno, a partir de eso uno también puede hacer inferencias de cuáles serían las chances de que ciertas formas de vida puedan sobrevivir o no a esas condiciones y bueno, de ahí es más pensar cuál sería la peligrosidad de que esos microorganismos puedan subsistir o no. También se han hecho otros experimentos en la órbita terrestre, estos fueron experimentos especialmente diseñados, que se hicieron por ejemplo en la Estación Espacial Internacional, se colocaron módulos por fuera de la Estación Espacial Internacional que tenían distintos tipos de microorganismos. Y bueno, creo que el experimento más largo que se hizo duró 1 año y medio. O sea, 1 año y medio los microorganismos estuvieron permanentemente expuestos a las condiciones del medio interplanetario, de la órbita terrestre. Y después, bueno, esas muestras se tomaron y se analizaron. Y lo que se vio es que algunos tipos de organismos eran capaces de sobrevivir a ese periodo de tiempo bajo esas condiciones. Claro. Y también se hicieron experimentos dentro de la estación, ¿no? Sobre llevar un conjunto de bacterias, a tomar muestras en toda la nave, y encontraron resultados sorprendentes también. Sí, también analizaron por distintos tipos de técnicas de secuenciación, vieron qué áreas dentro de la Estación Espacial Internacional estaban más contaminadas con bacterias, qué tipos de bacterias se encontraban más en algunos lugares que en otros. Hay estudios muy interesantes sobre eso, sí. Y que bueno, ahí en ese caso es muy relevante también porque implicarían
cierto peligro para la salud de los astronautas porque encontraron algunas bacterias que podrían potencialmente producir problemas de salud. Y eso pensando en un viaje a Marte teórico, es un problema serio. Sí, exacto. Sí. Por eso es tan importante hacer estos estudios. Claro. Y en el caso de los tardígrados, que como me aclaró muy bien, son animales y no microorganismos. Tiene razón, nunca lo había pensado eso. Sí, son organismos microscópicos, pero no son ni bacterias ni arqueas. ¿Sí? Pero digamos, ¿son tan resistentes como se dice o es más un mito? Pues, sobre todo cuando leí que habían enviado los israelíes tardígrados a la luna y se dijo que no podían sobrevivir tanto como pensaban. ¿Qué experimentos o qué conclusiones se sacan sobre los tardígrados? Sí, los tardígrados son resistentes a múltiples condiciones. O sea, a radiación, a desecación y por largos periodos de tiempo, parece. La verdad es que si podrían sobrevivir digamos, a una posible contaminación en la superficie de la Luna, no sé, no podría responderlo porque creo que habría que hacer un experimento específicamente diseñado para eso, o sea, exponer a esos tardígrados a esas mismas condiciones, para ver por cuánto tiempo sería factible que esos tardígrados sobrevivan. Pero bueno, sí, la verdad es que ese accidente que hubo no es algo muy positivo, digamos, porque uno en principio trata de evitar ese tipo de contaminaciones y bueno, trata de tener mucho cuidado con esas cosas porque eso podría, por un lado, enmascarar la búsqueda de vida y por otro lado podría aniquilar posibles formas de vida que podrían existir en el caso de que él, pensando por ejemplo el caso específico de los tardígrados, que los tardígrados pudieran sobrevivir. ¿Y hay algún tipo de animalito, digamos, parecido que tenga tanta resistencia o en eso sí son únicos los tardígrados? No, creo que en eso son únicos, sí. No hay ningún animal microscópico que reúna las mismas características de tolerancia o resistencia que tienen los tardígrados, sí. Está bien. Bueno, me enteré que, bueno, leyendo, buscando información, que usted dirige el instituto, ¿cómo es? El Núcleo Argentino de Astrobiología, ¿no? Sí, Núcleo Argentino de Investigación en Astrobiología. Sí. Ajá. ¿Qué? Lo que hacen es trabajar sobre el tema de las radiaciones estelares y cómo pueden afectar a la vida o qué trabajos hacen ahí. Bueno, un núcleo de investigación en realidad es una asociación de investigadores, o sea, un grupo de investigadores que si bien son de áreas diferentes, o sea, también trabajan en un tema o varios temas con un objetivo común, en nuestro caso es la astrobiología, y nuestro núcleo es interdisciplinario. Eso significa que tenemos investigadores de distintas áreas. Tenemos investigadores del área de biología, con, digamos, las variantes que puede haber dentro del área de biología, gente dedicada más a la radiobiología, gente dedicada a la microbiología de ambientes extremos. Después, por otro lado, tenemos una investigadora que trabaja en el área de geología, específicamente en tema de meteoritos. Y después tenemos un astrofísico. Y bueno, entonces, digamos, con eso podemos hacer trabajos que son interdisciplinarios, además de las colaboraciones que mantenemos con investigadores en el exterior, que también son de diferentes áreas. Y sí, en realidad trabajamos en varios temas, o sea, el eje principal es la radiación estelar, cómo la radiación de las estrellas influye en las chances de que haya vida en un planeta, sea fuera del sistema solar o dentro del sistema solar. Hace unos años atrás también trabajamos en métodos para detección de vida, es decir, métodos para detectar vida in situ, por ejemplo con una sonda en Marte o en algún otro tipo de planeta.
Bueno, hicimos bastantes trabajos con respecto a eso, o sea, básicamente trabajamos en la parte de lo que son los métodos bioelectroquímicos, que se basan en el hecho de poder detectar señales eléctricas como las que uno podría encontrar a lo mejor en una pila, en una batería, pero en formas de vida, que son procesos que se dan a partir del metabolismo. Y bueno, después también estamos dedicados a hacer divulgación o comunicación pública de la ciencia en lo que respecta al área de astrobiología, digamos, como otra vertiente de lo que hace el núcleo. ¿Y qué funcionan? ¿Como un grupo privado, digamos, o es simplemente un conjunto de gente que Es se un reúne conjunto para de gente. trabajos? O sea, no Somos tienen un ningún conjunto tipo... de investigadores. Somos investigadores de CONICET y de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Ah, Sí. o sea, que no tienen ningún tipo de apoyo ni nada por el estilo. Yo le preguntaba, por ejemplo, para el tema del equipamiento, si hacen experimentos, bueno, no sé exactamente cómo se manejan. ¿Tienen algún tipo de colaboración o es todo a No, pulmón, como se dice acá? lamentablemente sí, es todo a pulmón. Lamentablemente no hay, digamos, ninguna forma de apoyo específico para este tipo digamos, de emprendimientos, porque no es una empresa, no es una organización privada, somos todos investigadores trabajando para el CONICET o para la Comisión Nacional de Energía Atómica. Y bueno, o sea, como investigadores individualmente, por supuesto, aplicamos a subsidios, o sea, nos presentamos a distintos tipos presentamos proyectos para obtener subsidios, o sea, para obtener dinero para investigar. Pero bueno, lamentablemente en este momento no tenemos ningún apoyo extra, el cual sería muy bueno porque nos permitiría comprar equipamiento específicamente diseñado para las cosas que tenemos que hacer. Y bueno, en este momento estamos tratando de construir equipamiento específico. De hecho, ya hemos comenzado para algunos experimentos, hemos construido equipamiento específico diseñado para las cosas que queremos hacer, con el tema de la radiación, por ejemplo, porque bueno, digamos, por supuesto usamos equipo convencional, los equipos convencionales que están en el laboratorio, pero hay cosas que requieren otro tipo de equipamiento, por ejemplo, para irradiar muestras, porque lo tenemos que hacer en cierto tipo de condiciones especiales. Entonces, bueno, en este momento esa es nuestra situación en cuanto a financiamiento. Y tampoco de universidades del exterior, no tienen ninguna colaboración, porque a veces desechan equipo obsoleto para ellos, digamos. Sí, sería bueno, es algo que he pensado en algún momento, pero bueno, hasta ahora no se ha dado ninguna oportunidad como esa. Sí. Bueno. Sí, es duro investigar acá. Sí, es difícil. Hace un ratito mencionó a las alobacterias, ¿no? No, alioarqueas, perdón. Sí, Aloarqueas. aloarqueas o arqueas halófilas, sí. ¿Qué son exactamente? Bueno, Bien. sí. No, está bien, ¿y qué trabajos hacen sobre ellas? Le iba a preguntar, ¿no? Sí, las arqueas halófilas son, como decía antes, son arqueas, es decir, microorganismos que no son bacterias, tienen algunas similaridades, pero se los clasifica en un dominio diferente. Son microorganismos que viven en ambientes hipersalinos, por ejemplo, en salares, en lagunas hipersalinas. Y bueno, estos microorganismos tienen características interesantes, por ejemplo, la tolerancia a la radiación ultravioleta. Además, una de las cosas que, por ejemplo, son interesantes para estudiar es lo que nosotros conocemos como esto es difícil porque hay que hacer una traducción del inglés, y quizás la palabra no es la mejor, pero es un entrampamiento o digamos, los microorganismos quedan atrapados dentro de cristales de sal,
y esos son procesos que ocurren naturalmente en estas lagunas hipersalinas, por ejemplo, por cambios estacionales, épocas más húmedas o épocas más secas, donde en algunos momentos hay evaporación de agua, entonces como esas lagunas tienen altas concentraciones de sal, algo que ocurre naturalmente es que se forma un cristal de sal. Y como hay microorganismos presentes en esas lagunas, lo que sucede es que dentro de esos cristales de sal quedan atrapados microorganismos adentro de burbujas que se llaman inclusiones fluidas. Son burbujas del líquido que se forman como imperfecciones dentro de los cristales. Y una de las cosas que nosotros hacemos con estas arqueas halófilas es ver cómo esas estructuras pueden funcionar como de alguna manera pantallas para la radiación ultravioleta y también como estructuras de preservación, como un microorganismo puede quedar preservado adentro de esos cristales de sal por mucho tiempo. O sea, después de que sale del cristal, se activa de nuevo, vuelve a vivir, digamos, lo arquea. Sí, bueno, eso es lo que iba a contar ahora. Hay algunos otros investigadores que por ejemplo, han aislado microorganismos de cristales de sal del Pérmico y del Triásico, supuestamente microorganismos que podrían recuperar esa viabilidad. Eso, bueno, por supuesto, todo lo que tiene que ver con aislar microorganismos de meteoritos o digamos, de cristales de sal, cosas que son muy antiguas, siempre tienen la contraparte de, bueno, quizás es que no es que se aisló de allí, sino que es una contaminación con un microorganismo actual. Claro. Siempre está ese problema detrás y bueno, siempre hay ciertas controversias en donde, bueno, algunos investigadores dicen que sí, que efectivamente pudieron aislar esos microorganismos de allí y otros que dicen que, bueno, quizás es una contaminación con un microorganismo actual. Pero bueno, la idea está y al parecer en principio sería posible poder aislar microorganismos de cristales de sal, por lo cual esos cristales podrían funcionar como estructuras de preservación. Y esos cristales de sal, entonces, bueno, para nosotros son muy interesantes porque nosotros, por ejemplo, ahora estamos considerando el caso de proceso de panspermia o de litopanspermia donde haya involucrado cristales de sal, por ejemplo. Y bueno, eso es una de las cosas que estamos haciendo ahora y que venimos haciendo desde hace los últimos años, hemos estado trabajando en esto. Cómo esos cristales son estructuras de preservación. Ahora, si un organismo, me surge ahora la duda de que revivimos del Pérmico, por ejemplo, ¿seríamos capaces de reconocerlos hoy o serían muy diferentes en esa época, no? Es una muy buena pregunta, sí, es una muy buena pregunta. Todo depende desde qué punto de vista lo analicemos. Desde el punto de vista molecular, es decir, desde el punto de vista de las secuencias de ADN, en realidad, y esto tiene que ver también con los trabajos que mencionaba, si uno analiza los ácidos nucleicos, ADN, ARN, eso se tendría que haber en teoría quedado tal cual ocurrió en ese momento, o sea, como congelado en ese momento donde el microorganismo quedó atrapado, y tendría que ser muy diferente a lo que vemos hoy en día, digamos, porque se supone que hubo una evolución en el medio y un cambio en esa secuencia, por ejemplo. Y es precisamente una de las críticas que hay de uno de estos trabajos, es que no encuentran diferencias entre los microorganismos que están atrapados y los que existen ahora. Entonces dicen, bueno, eso no puede ser, entonces es una contaminación. Claro, sobre todo se me ocurre que después de 5 o 6 extinciones, no sé cómo, según a quién uno lee, son más o menos, digamos, como que la vida desapareció 5 o 6 veces en la Tierra y volvió a resurgir, y estamos hablando de algo de tanto tiempo atrás, ¿no? Tal vez era muy diferente. Sí, en teoría uno pensaría que sí, que tendrían que tener algunas diferencias al menos con lo actual, con lo presente.
Pero bueno, en el caso de los microorganismos es muy complicado porque, bueno, digamos, en el caso de animales tenemos evidencia fósil, pero el microorganismo es una membrana, entonces es muy difícil de preservar, salvo que haya una estructura, algún tipo de estructura de preservación, como un cristal de sal, por ejemplo. Entonces, de esa parte tenemos muchas menos evidencias y por eso también es más difícil saber cómo eso ocurrió, digamos, y cómo podría ser, porque hay muchos menos casos estudiados de lo que sería un fósil, por ejemplo. Un fósil de un animal, de una planta. Claro, sí, de lo que se lee mucho es que, o mencionan generalmente, es que como ejemplos de vida antigua mencionan a los estromatolitos, ¿no? Que, bueno, para el que no sabe, son asociaciones como de bacterias y algas, creo, ¿no? Con minerales. Son cianobacterias, sí. Sí, en el caso de los estromatolitos es una de las pocas evidencias fósiles que tenemos de microorganismos, pero eso se produjo gracias al hecho de que en los estromatolitos, en su estructura, tenemos minerales. Entonces esos minerales, digamos, de alguna manera se solidificaron y pudieron atrapar a esos microorganismos dentro. Entonces, bueno, si uno ve las fotos de los estromatolitos, de los más antiguos que se han encontrado, o sea, ve, o sea, que están incluidos adentro de la roca y uno puede inferir que son estromatolitos por la estructura de los minerales, por las formas que tienen en capas, y que eso se produjo gracias a la existencia de minerales. En otros casos, donde, por ejemplo, si tuviésemos los microorganismos fuera de una estructura, sería imposible, digamos, tener un fósil de eso, porque, Claro. bueno, necesitamos algún tipo de mineral para preservarlo. Claro. Encima hay estromatolitos, digamos, al día de hoy, o sea, no solo se encontraron fósiles, ¿no? Sino que estamos hablando de tiempos, no sé, de 600 millones de años o más, no sé exactamente, ¿no? Que todavía hayan sobrevivido. Sí, sí, ahí, o sea, los estromatolitos, sí, podemos encontrar tanto los modernos como los antiguos. Los más antiguos se encontraron en Groenlandia, en Australia, y en otro país más que no me acuerdo. Pero bueno, sí, en tres, Creo que en en Canadá, Sudáfrica. no estoy seguro. Sudáfrica, en Ah, Sudáfrica, en ah, Groenlandia y en Australia. Son los puntos donde se ah. encontraron los estromatolitos más antiguos. Sí. Sí, antes estábamos hablando del tema, Daniel preguntaba sobre el tema del planeta Marte, ¿no? Ahora hay bastante evidencia de existencia de agua líquida, al menos en el interior del planeta. Bueno, en la superficie sabemos que no. No sé por el grado de salinidad, o no sé cómo son los estudios que hay sobre esa agua que existe allá. ¿Habría posibilidades reales de encontrar algún tipo de extremófilo o algo así? O se hace algún estudio para analizar la posibilidad de vida antes de que, bueno, vayamos directamente a buscarla, ¿no? Dentro de un tiempo. Y bueno, La viabilidad. el primer intento de buscar vida, de tratar de encontrar vida en Marte fue el de las misiones Viking en los años 70. Esos fueron los primeros experimentos biológicos que se hicieron con el objetivo específico de detectar vida en Marte. Bueno, lamentablemente los resultados de esos experimentos fueron inconcluyentes. En un principio se creyó que sí, que se había detectado vida, pero el problema es que el resultado de uno de los experimentos biológicos que se hicieron 3 tipos diferentes de experimentos biológicos. Uno de ellos había dado un resultado positivo, es decir, había detectado supuestamente la presencia de vida, pero eso entró en contradicción con los análisis químicos que se hicieron, que decían que la cantidad de carbono, o sea, era insignificante. Y estos
este estudio biológico que se había hecho dependía de la existencia de carbono. Entonces, bueno, ahí, digamos, no se pudo determinar a ciencia cierta si había sido en realidad un falso positivo. Y bueno, y entonces finalmente eso quedó como un resultado inconcluyente. Y bueno, después ahora, actualmente sí hay muchísimas misiones que se envían a Marte, y una de ellas es, una que apunta más que nada a buscar vida no en la superficie de Marte, porque actualmente se cree que la superficie es demasiado inhóspita para la vida, sino en la subsuperficie. Y entonces lo que se planea hacer es perforar la superficie de Marte y buscar vida por debajo de la superficie. Eso es a lo que se apunta en este momento. Sí, inclusive habla como de cuevas, ¿no? En las que podrían estar protegidas de la radiación ultravioleta y sin embargo tal vez exista agua allá, ¿no? Sí, unos pocos centímetros serían suficientes para proteger la mayor parte de la radiación, digamos. Así que sí, en principio habría más chances, considerando por ejemplo la radiación, de que haya vida debajo de la superficie. Uh-huh. Y aparte de Marte, digamos, Europa y Encélado, ¿se evalúa algún otro tipo de luna o planeta en el sistema solar en donde podría existir la posibilidad de vida? Pues se ha hablado hasta que en Plutón existe una especie de océano debajo de la superficie, pero bueno, dadas las condiciones allá, supongo que es muchísimo más difícil, ¿no? Sí, cada vez se incorporan más cuerpos planetarios que podrían tener chances de que exista vida en ellos. Bueno, Plutón fue el último, digamos, que se agregó a esa lista de potenciales candidatos. Y después sí, tenemos las lunas de Saturno y de Júpiter, Europa, Encélado, Ganímide, también es una que se agregó a ese listado más o menos recientemente, Io también. Io, tan volcánica. Sí, bueno, también, porque bueno, también ahora Venus, por ejemplo, se está reconsiderando también, quizás no que haya vida actualmente, pero sí que pudo haber vida en el pasado, en Venus. Algunos estudios geológicos que se están haciendo, uno salió publicado muy recientemente, creo la semana pasada, que determina que las condiciones de Venus en un principio, o sea, cuando Venus se formó como planeta, podrían haber sido muy distintas a las actuales y mucho más similares a las de la Tierra. Entonces eso daría lugar a que bueno, quizás en ese lugar podría haber existido vida también. Y en el presente en Venus, bueno, hay algunas hipótesis o ideas que plantean que, bueno, tal vez podría haber vida no en la superficie de Venus por las altas temperaturas, pero sí quizás alguna forma de vida que pueda flotar, digamos. En las nubes, por sobre las nubes. Sí, sobre las nubes. Se han pensado incluso en microorganismos también que puedan flotar en esas nubes. Pero bueno, son todas ideas, al momento nada comprobado. Y si pudiera diseñar, digamos, un experimento para buscar vida en el sistema solar, ¿a dónde y cómo? ¿Qué buscaría? Y yo creo que Marte es uno de los lugares que me interesaría buscar. Y métodos, bueno, o sea, quizás apuntaría a esos métodos en los cuales estuvimos trabajando, que tienen que ver con la bioelectroquímica, con detectar ese tipo de señales eléctricas que producen las formas de vida, porque eso, digamos, apunta a una característica muy general. No importaría, por ejemplo, si la vida está basada en carbono o en silicio,
sería independiente de eso. Ah, Y bueno, y pensamos que esa es una de las características más fundamentales de la vida, el hecho de intercambiar materia y energía con el medio, quizás es una de las cosas que distintivamente lo podrían distinguir de, eh, de formas que, sí, ¿cómo decirlo? De formas que de lo no, inerte. de lo Ah, inerte, exactamente, esa es la ah, palabra, de lo inerte, ah, de lo no vivo, digamos. ujú. Entonces, bueno, me interesaría, sí, poder testear esto que nosotros estuvimos haciendo en el laboratorio, estos sensores, usar esa metodología, que me parece mucho más conveniente que otro tipo de metodologías que quizás están más restringidas a si esas formas de vida, por ejemplo, están basadas en carbono o si tienen Ah, determinados determinadas formas, por ejemplo, no sé, se plantea cosas más como cuestiones de microscopía, o sea, donde uno podría ver a través de una especie de microscopio, pero eso me parece como que restringiría bastante a lo que definimos como vida. claro, Entonces, bueno, es me una visión parece, más amplia. claro, me Entonces, parece que esto podría aportar una visión más amplia, sí. y siempre estamos hablando de desde la superficie, o sea, desde órbita es muy difícil, me imagino, detectar vida, ¿no? No sé ni en Bueno, Célado, en el caso de las plumas, pero... sí, ese es el problema que tenemos, por ejemplo, cuando pensamos en buscar vida en el sistema solar o fuera del sistema solar. O sea, ahí tenemos una limitación. Si buscamos vida en el sistema solar, es posible que tengamos la chance al menos de enviar alguna sonda robotizada para hacer algún experimento. Pero bueno, si ya pensamos en un planeta fuera del sistema solar, eh, digamos, ahí ya se complica bastante porque las distancias son enormes. Entonces, bueno, sí, son miles de millones de kilómetros. Entonces ahí tendremos que pensar en algo que es más como lo que se llaman los biomarcadores, es decir, detectar algo que uno pueda ver con algún tipo de telescopio a distancia y algo que se pudiera ver en la atmósfera quizás, algún tipo Claro, de gas, por ejemplo. Ahora se trabaja mucho en el tema de lo que son los biomarcadores o las bioseñales gaseosas, que es bueno poder determinar en un planeta si hay vida o no de acuerdo a la composición gaseosa del planeta. Parece bastante claro. difícil realmente porque hay, o sea, por ejemplo, en el caso del oxígeno terrestre, el oxígeno en la Tierra proviene principalmente de la actividad biológica. Y entonces uno podría pensar que es una buena bioseñal o un buen biomarcador para detectar Mm, en otro lugar. Pero también se vio que puede haber producción de oxígeno abiótica, es decir, que el oxígeno se produzca no a través de un organismo, sino de una manera meramente química, sin tener un organismo. ah, Entonces, bueno, en ese caso, digamos, ahí ya el oxígeno dejaría de ser un buen candidato, porque podríamos tener oxígeno en un planeta que no proviene de un organismo y entonces nos estaría dando una señal equivocada de la presencia de vida. Entonces, bueno, es un tema que claro. comenzó Y hace en el caso, años y está en desarrollo, sí. no, y en el caso de la búsqueda de vida en exoplanetas que antes mencionaba, digamos, la búsqueda de biomarcadores, ¿es la misma, digamos, que se utilizaría en el sistema solar o es más amplia o qué criterios se siguen para estudiar un exoplaneta en búsqueda de vida en este caso, ¿no? Y en teoría uno podría usar los mismos, eh, digamos, los mismos biomarcadores, porque se trata de una búsqueda remota. O sea, si Mm, tenemos búsqueda in situ de vida y búsqueda remota. Y bueno, si hablamos de búsqueda remota, en realidad no importaría tanto si está extremadamente cerca o, bueno, no extremadamente cerca, si está cerca o si está más lejos, es decir, si está fuera del sistema solar. En realidad ujú. podríamos utilizar los mismos biomarcadores.
al menos los biomarcadores que se plantean al momento. Habría que ver si hay algún tipo de biomarcador cuya señal se vea limitada por la distancia. Claro. Habría que ver los casos específicos, quizás, sobre qué tipo de biomarcador. Y hay cierto optimismo, digamos, con la posibilidad de buscar vida en exoplanetas, o es algo todavía un sueño, digamos. Hay mucho entusiasmo en buscar vida en exoplanetas y hay mucho de investigación dedicada a eso en este momento, así que sí, hay muchos investigadores que se están dedicando a encontrar métodos para poder detectar vida fuera del sistema solar en exoplanetas. Hay muchos esfuerzos que se están dedicando a eso. Sí, supongo que una de las cosas más importantes, digamos, que se deben tener en cuenta, que no sería el caso del sistema solar, es el tema de la radiación de la estrella, ¿no? De la estrella en la que está ese exoplaneta. Me imagino que las condiciones de ultravioleta o de otro tipo de radiación, en casos extremos, impediría la existencia de vida, ¿no? No sé con qué criterios se manejan en ese caso. Sí, en realidad la radiación de la estrella puede afectar a distintos niveles la posibilidad de que haya vida en un planeta, y tiene que ver con efectos no solo a un nivel que es directo sobre esas formas de vida, sino a nivel, por ejemplo, del ambiente, a nivel de la atmósfera del planeta. Se sabe que cuando el planeta se forma y se forma la atmósfera, que la composición atmosférica se ve de alguna manera limitada por la radiación que emite esa estrella. Hay, digamos, ciertas estrellas que no permitirían en principio la formación de ciertas atmósferas digamos, por cuestiones meramente químicas o de fotoquímicas, es decir, de la interacción de esa radiación con esa atmósfera. Entonces, bueno, ahí podríamos tener una limitación en cómo se forma ese planeta, cómo se forma esa atmósfera en el planeta y cómo son las condiciones de acuerdo a la radiación de la estrella. Y después podríamos tener efectos más directos, por un lado, digamos, en lo que tiene que ver con el origen de la vida. Si esa radiación podría limitar, por ejemplo, que moléculas orgánicas en la superficie se polimericen y que se formen cierto tipo de moléculas orgánicas que son necesarias para dar origen a la vida. O bien, una vez que esas formas de vida se originaron, si esa radiación permitiría que esas formas de vida puedan persistir en ese ambiente debido a esa radiación. Entonces tenemos como distintos niveles en los cuales la radiación de una estrella puede afectar lo que nosotros llamamos habitabilidad, es decir, condiciones que son aptas para la vida, al menos la vida tal como la conocemos. Ah. Y en un tema que bueno, tocamos medio de pasada antes, el tema del transporte de vida por meteoritos, por ejemplo. De acuerdo a las experiencias que están haciendo, más allá del tema de la radiación y bueno y todo eso, ¿hay posibilidades que un organismo viva en un meteorito protegido, no sé, miles o millones de años, y cuando cae en un planeta, digamos, habitable, digamos, no tan inhóspito, en una condición tan inhóspita, vuelva a la vida, digamos, se dispare, como sería el caso de un virus con una bacteria o cualquier otra célula, ¿no? Que de pronto encuentra las condiciones y se dispara la vida de lo inanimado a lo animado, ¿no? Sí, en los años 70, por ejemplo, se hicieron muchos experimentos con esporas. Las esporas son estructuras de resistencia que forman algunas bacterias, también hongos, pero bueno, ahora estoy particularmente hablando de esporas de bacterias, que bueno, son estructuras que uno podría emparentar, si bien no tienen nada que ver, pero para que se entienda, uno podría emparentarlo con lo que es una semilla de una planta, ¿sí? O sea,
Pero bueno, este caso es distinto porque en realidad lo que sucede es que el microorganismo entra en un estado de latencia y, digamos, se forma, digamos, una estructura por fuera de la membrana celular que lo protege, digamos. Y ese microorganismo puede estar en esas condiciones de latencia, como si estuviera dormido, digamos, por mucho tiempo. Y cuando esas condiciones son más propicias, cuando las condiciones ambientales son más propicias, ahí, digamos, sale de ese estado de latencia y, digamos, se reproduce, o sea, vuelve a crecer, vuelve a dividirse. Entonces, bueno, podría ser un caso como ese, digamos, en el cual microorganismos podrían estar en estado de espora, en ese estado de latencia, en un meteorito, y podrían caer en un planeta y, bueno, ahí, digamos, prosperar si las condiciones son aptas. Podría ser un caso como ese. Se han hecho muchos experimentos diferentes acerca de si las esporas resisten esas condiciones, porque bueno, en la litopanspermia hay que considerar tres pasos críticos en realidad. Un paso es el paso de eyección, de salida de ese material del planeta. En realidad uno lo piensa como, bueno, por ejemplo, un meteorito impacta sobre la superficie de Marte y una roca de Marte sale eyectada hacia el espacio. Una vez que está en el espacio, bueno, hay que ver ahí cuánto tiempo está viajando en el espacio hasta entrar en la órbita a otro planeta y caer sobre la superficie. O sea, todos esos se hacen muchos cálculos sobre eso para saber, bueno, qué márgenes se puede manejar de tiempo. Y bueno, ahí va a depender mucho también la supervivencia de cuánto tiempo esos microorganismos estén en esas condiciones. Y después hay otro paso crítico que es la entrada de ese meteorito al planeta. Como sabemos, o sea, en la atmósfera hay fricción y esos cuerpos alcanzan altas temperaturas, entonces habría que ver si esas formas de vida podrían resistir esas temperaturas tan altas. Y bueno, entonces en el caso de que se superen todos esos pasos, esas formas de vida superen todos esos pasos, sobrevivan a todo eso, y encontraran condiciones aptas, ahí sí podrían prosperar. Se hicieron experimentos o se siguen haciendo, en realidad se han hecho y se siguen haciendo experimentos que abarcan los distintos pasos. El paso de eyección, el paso de transporte interplanetario y el paso de reentrada del material. Y bueno, es muy interesante, en realidad lo que se vio es que el paso de eyección del material no es tan crítico como los pasos del transporte, del viaje interplanetario y de la entrada. Esos serían los pasos más críticos, en donde, digamos, es un desafío para la vida sobrevivir a esas condiciones. Claro. Y en el caso de, digamos, de la búsqueda de inteligencia extraterrestre, ¿qué postura tiene? ¿Tiene sentido en este momento de nuestros conocimientos o nos estamos apurando mucho? Más que nada viendo no sé, el tiempo de supervivencia de las civilizaciones, las distancias, bueno, todo lo que se tiene en cuenta en esos casos, ¿no? Sí, bueno, primero tendríamos que definir digamos, cuál es la definición que damos sobre inteligente, o sea, si inteligente implica una civilización con una tecnología avanzada, o sea, cómo definimos inteligente. En realidad ahora es como que, bueno, se apunta a búsqueda de vidas inteligentes, más que nada se refiere a búsqueda de civilizaciones con una tecnología avanzada, de tal manera que podrían recibir nuestras señales o ellos podrían producir señales intentando comunicarse. En mi opinión personal, yo creo que es bastante más improbable poder detectar ese tipo de vida que detectar formas de vida más simples como microorganismos, por ejemplo. Por cuestiones que tienen que ver con métodos y por sí, esas cuestiones que tienen que ver con
esos tiempos de vida, esas civilizaciones, distancias y demás. Así que sí, si bien es muy interesante todo el tema de la búsqueda de vida inteligente, yo creo que es más probable que encontremos vida de tipo biológico, microorganismos, digamos, Claro. por ejemplo. Sí, de hecho, hace unos días leía un artículo, ahora no me acuerdo dónde, que hasta que hay científicos que tienen una postura de que la Tierra es el único lugar ideal para la vida que podría existir, digamos, ¿no? Es como la postura extrema. Sí. ¿Cómo lo ve en este caso? ¿Ve la vida como muy probable en otros mundos o no tan probable? Sí, es verdad que la Tierra tiene varias características que le hacen única en cuanto a condiciones aptas para que se haya desarrollado la vida. Condiciones que no sé si sería tan fácil que se repitan en otros lugares con alta frecuencia, pero muchos de los experimentos que nosotros hemos hecho me sorprenden porque me hacen pensar en la capacidad de la vida para resistir o sobrevivir a condiciones que no son las condiciones naturales en las cuales encontramos esas formas de vida. Por ejemplo, en mis experimentos expongo microorganismos a radiación UVC. La radiación ultravioleta, nosotros, al menos los biólogos, la dividimos en tres partes: UVA, UVB y UVC. La radiación UVC es la que no llega actualmente a la superficie terrestre y parte de la UVB tampoco porque la capa de ozono filtra esa radiación. Entonces, bueno, nuestros organismos actuales, todas las formas de vida terrestres solamente reciben radiación UVA y una parte de la radiación UVB. Cuando yo expongo microorganismos a radiación UVC, en realidad los estoy exponiendo a una condición que no es la condición actual en las cuales esos microorganismos están viviendo en el presente. Claro. Podríamos pensar que quizás tiene que ver con una condición pasada que pudo haber existido en la Tierra, pero las cantidades de radiación que utilizo no son cantidades de radiación que quizás podrían haber soportado las formas de vida primitivas que podríamos haber encontrado en la Tierra, en la superficie, hace 3.800 millones de años. Muchas veces son dosis de radiación que son mucho más altas. Claro. Y entonces eso me hace pensar en la plasticidad que tiene la vida, ¿no? La plasticidad que tiene para soportar otras condiciones que no son las condiciones que nosotros tenemos en nuestro planeta. Y eso entonces me da cierta esperanza o digamos, me da cierta evidencia de que quizás sería factible encontrar vida en un lugar que tenga condiciones diferentes a las de la Tierra. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que sí, podría haber vida en otro lugar, a pesar de no tener condiciones, las mismas condiciones que se dan en la Tierra. Claro. Por supuesto, hay limitaciones, y una de las limitaciones más básicas quizás es que el planeta sea rocoso. O sea, yo creo que para pensar en vida tenemos que pensar en un planeta rocoso, no podemos pensar en un planeta gaseoso. Entonces, bueno, hay algunas pequeñas cosas a tener en cuenta, digamos. Pero, o sea, eso no significa que tiene que ser el 100% de coincidencia con las condiciones terrestres. Claro, claro. Tengo un planteo que es algo que me preocupa bastante, sobre todo en medio de una pandemia como estamos. Hay varias misiones de retorno de muestras, como la Hayabusa y otras, bueno, que se están planificando, digamos. ¿Estamos realmente preparados para traer algo que no sabemos si va a vivir o no acá, en tierra, digamos, en cuanto a las condiciones de aislamiento y como hablábamos antes, ¿no? De ser capaces de si es algo vivo o no, de ver si somos capaces de ver si es algo vivo o no. Esa especie de contaminación cruzada que se haría, pero al revés. O sea, trayendo algo de un asteroide aquí
y que eso nos pueda perjudicar. Bueno, sí, en principio podría ocurrir. Lo que pasa es que, bueno, precisamente eso se tiene en cuenta y hay muchos protocolos para evitar que eso ocurra. Entonces se trata de, digamos, de maximizar las precauciones para que una posible forma de vida que venga de otro lugar y que pudiera, digamos, afectarnos, liberara al ambiente, digamos, y bueno, podríamos tener una pandemia como la que tenemos ahora. Pero bueno, o sea, sí, por Claro. supuesto, accidentes pueden ocurrir, pero bueno, se trata de maximizar todo eso. Lo mismo, por ejemplo, con respecto a los astronautas que fueron a la Luna y trajeron muestras, o sea, todo eso, tanto los astronautas como las muestras, o sea, fueron sometidos a una cuarentena y se tomaron miles de cuidados con respecto a eso, porque bueno, precisamente uno de los miedos era ese. Claro, más que nada porque es como el caso que yo comentaba mientras antes de la entrevista de lo que va a pasar con lo que está pasando con Groenlandia, ¿no? O sea, de pronto en Groenlandia se está derritiendo el permafrost y hay virus latentes abajo que se podrían liberar y nuestro organismo, digamos, como que no tiene manera de reconocerlo. Nuestras defensas no estarían preparadas para resistir, creo, tal vez sí. Pero son temas realmente peligrosos, ¿no? Que por ahí, en este caso sería del cambio climático, que no estamos teniendo en cuenta. Sí, sí, son todas cuestiones que tenemos que considerar. No sabemos si esas formas de vida podrían estar activas habiendo pasado tanto tiempo o no. Como os contaba antes, por ejemplo, con el caso de los microorganismos aislados en cristales de sal, hay controversias si realmente son activos o no. Pero bueno, sí, o sea, son todas cosas que valdría la pena, digamos, que tomemos precauciones, ¿no? Porque en realidad no tenemos suficiente conocimiento para saber si eso podría efectivamente producir algún tipo de problema a nivel global. Ya, en esos Así que casos, yo me planteo, en el caso de la Hayabusa 2, que va a traer en unas cápsulas muestras de un asteroide, o en el caso de Marte, que se está preparando ya cápsulas para que otra misión las traiga a Tierra. Es muy difícil analizarlas en el espacio, digamos, con equipamiento, por ejemplo, en la estación espacial o en algún otro lugar. bueno, ¿No? y habría que ver, depende qué tipo de análisis se quieran hacer, pero yo creo que sí, o sea, porque en la Estación Espacial Internacional, si bien hay equipamiento científico, no creo que se tenga la misma capacidad que hay, digamos, en tierra En Tierra. y todo el, digamos, todo el arsenal de equipamiento que hay en tierra, no creo que esté en la Estación Espacial Internacional. Entonces, desde ese punto de vista sí se haría necesario que el análisis se haga en tierra. Ah, Pero bueno, yo creo que en las muestras, ni siquiera las muestras que se han traído de la Luna, o sea, creo que, supongo yo, pero estoy casi segura que deben permanecer aún digamos, en contenedores cerrados y, mm. digamos, sobre los cuales uno accede digamos, con medidas de seguridad, no con el contacto directo, sino con esas cajas de guantes donde uno mete las manos. No sé si conocen las cajas de guantes, pero bueno, son cajas cerradas y hay guantes y uno mete Sí. las manos, puede manipular las cosas, como se hace a veces también con algunos elementos radiactivos con los cuales uno no puede interactuar de forma directa, entonces, digamos, interactúa de forma indirecta. Claro. Entonces, bueno, al estar, digamos, en esos compartimentos cerrados, las chances de que algún virus o bacteria o lo que fuere se propague, sería, digamos, muchísimo más improbable. Y yo creo que se siguen manteniendo esas condiciones. Además porque también se trata de evitar
contaminar la muestra que vino de la Luna, porque por ejemplo, si queremos Claro. buscar algún tipo de vida en esas muestras, tenemos que evitar contaminarlos con organismos terrestres, Ujú. porque si no, de esa forma, o sea, no, o sea, estaríamos arruinando el experimento que queremos hacer, que es ver si hay vida o Claro, no. claro. Eh, Sí, yo a la Luna la veo, digamos, como más estéril, digamos, que sí, sí, la un Luna. asteroide carbonoso o algo por el estilo, ¿no? Sí, sí. Sí, hace poco se publicó un trabajo que me llamó bastante la atención y bueno, quizás valdría la pena que se hagan más investigaciones sobre eso. Se crecieron microorganismos, por supuesto microorganismos terrestres, los únicos que conocemos, en material proveniente de meteoritos carbonosos, y lo que se vio es que cambiaban, esos microorganismos cambiaban su inmunogenicidad, lo que los hacía más peligrosos, digamos, a poder producir algún tipo de infección quizás en humanos. Ah, claro. Entonces, bueno, o sea, son todas cosas que creo que hay que empezar a mirar con detalle y con cuidado, y porque bueno, inevitablemente a medida que avance la ciencia y la tecnología, la probabilidad de que se traigan muestras de otros planetas va a aumentar, y tenemos que estar preparados para todos los potenciales peligros que pueda eso conllevar. Claro, claro. Sí, incluso también Bueno, han encontrado que bacterias terrestres en microgravedad o sin gravedad cambiaron y mutaron y se volvieron más Sí, peligrosas. sí, sí, es verdad. En esos estudios que se hicieron en la Estación Espacial Internacional, por ejemplo, sí, también, sí, sí. Así que sí, por eso, no solo tener en cuenta que podrían venir otras formas de vida de otros lugares, sino también nuestras formas de vida que conocemos, que también podrían cambiar y adoptar otras formas eh, más patogénicas, digamos. Bueno, bueno, yo, pero preguntas biológicas no tengo más. Bueno, ¿Cómo se siente trabajando en el exterior, digamos? ¿Está cómoda o quisiera volver? eh, bueno, es difícil responder. Sí, por supuesto me siento cómoda con los colegas con los que estoy trabajando en este momento, son colegas con los que trabajo desde hace tiempo, y bueno, con ellos estoy llevando adelante mucho trabajo que tiene que ver con la parte astrofísica, porque bueno, ¿Mm? todos los trabajos que yo hago tienen una parte astrofísica y una parte biológica, son todos trabajos interdisciplinarios. Bueno, como yo soy bióloga, mi formación es bióloga, si bien estuve trabajando en institutos de astronomía y astrofísica en los últimos, creo, 15 años, tengo, digamos, cierta formación que he adquirido de ese contacto y de estar trabajando en ese medio, se me hace necesario que astrónomos y astrofísicos también hagan sus aportes. Y en ese sentido, digamos, es muy positivo poder trabajar con este grupo que, digamos, se dedica a toda la parte de astrofísica estelar y solar, y en particular a lo que tiene que ver con la radiación. Entonces, bueno, es muy positivo porque con ellos puedo, digamos, llevar adelante muchas de las ideas que tenemos en conjunto, de algunas cosas que se me van ocurriendo a mí, ir haciendo. Y eso a su vez poder, digamos, completarlo con experimentos biológicos que en este momento los estoy haciendo en Argentina, con mis Mm. colaboradores en Argentina. Entonces, bueno, hay una complementariedad de ambas cosas, y bueno, me resulta muy, muy positivo entonces poder hacer este tipo de estadías, porque en esos trabajos se requiere mucha interdisciplina. Claro. Y de alguna manera soy como una especie de conexión entre los aspectos más biológicos de estas investigaciones con los aspectos más astrofísicos. Digamos, de alguna Claro. manera, tipo de codificador de comunicación entre un costado más biológico y un costado más
astrofísico. Claro. Sí. Y bueno, también trabajar en el exterior permite tener acceso quizás a otro tipo de subsidios también, es decir, dinero para investigar que a lo mejor no, en su propio país no tiene. Entonces Claro. eso también otorga ciertas ventajas y bueno, siempre es una experiencia muy enriquecedora siempre poder trabajar en el exterior, además de trabajar en el país de origen. Claro. Y aparte esta conexión de ramas que vos tenés, que en Argentina no es común, me preguntaba cómo es que te nació esas ganas de unir esas dos partes, y en Argentina encima. ¿Fue desde muy chica, fue adolescente? ¿Hubo algo que te marcó puntualmente? Sí, bueno, yo siempre pienso cómo fue que se fue dando todo. En realidad desde chica a mí siempre me interesó la ciencia y bueno, era bastante fan de la serie Cosmos de Sagan. Somos varios. Sí, pero sin embargo, a pesar de ser muy fan de esa serie cuando era muy chica, nunca me había planteado ser astrobióloga, así específicamente, quizás porque no sabía que existía un área llamada astrobiología en ese momento. Pero bueno, de todas las ciencias lo que quizás más me interesaba era la biología, pero bueno, también me interesaba mucho todo lo que tenía que ver con la astronomía. En un momento había pensado en estudiar astronomía, pero bueno, después me dijeron que era muy difícil, y bueno, que había que irse que tenía que ir a Córdoba a estudiar astronomía. Después me enteré que nada de eso era verdad, porque estaba en La Plata, la Universidad Nacional de La Plata, para estudiar astronomía también. Pero bueno, lo cierto es que me decidí por biología y bueno, empecé la carrera en la facultad y estando ya en la carrera, ese digamos interés por la astronomía me volvió a resurgir y entonces empecé a ir a charlas que tenían charlas de divulgación de astronomía y después de eso empecé a ir a un club de astronomía, el Club de Astronomía Ingeniero Félix Aguilar, que todavía existe. Sí. Y bueno, ahí todos los sábados, o sea, iba a las charlas y bueno, empecé a ponerme en contacto con todo este tema de la astronomía de nuevo. Y ahí es como que el tema de la astrobiología empezó a surgir, ¿no? Y todo ese interés. Yo en ese momento estaba trabajando más en cuestiones puramente biológicas, estaba trabajando en el área de genética y bueno, ya después terminé mi tesis de licenciatura con un tema de genética que me interesaba muchísimo y bueno, y mi idea era continuar con la genética, y bueno, ya después me tocaba encontrar un tema para el doctorado y bueno, ahí ya se empezó a complicar encontrar un lugar para trabajar en el área de genética, entonces empecé a pensar en otras posibilidades. Uh-huh. Y ahí fue cuando dije, bueno, ¿por qué no pensar en hacer algo de astrobiología? Y bueno, fue a partir de ese momento en el cual, todo esto empezó, a partir de esa idea de a lo mejor hacer una tesis doctoral con un tema de astrobiología. Y ahí bueno, empecé a investigar cómo, dónde, cuándo. No era para nada claro, porque no había nada de astrobiología. Hablé con algunas personas y bueno, en definitiva después encontré una oportunidad de trabajar con un grupo de astrofísicos. Yo les propuse, bueno, ¿qué les parecería incorporar un biólogo al grupo? Así, o muy aventurada de mi parte. Yo pensé que me iban a decir que no, porque era algo muy raro. Y bueno, y sorprendentemente me dijeron que sí, que les interesaba y empezamos a charlar, a ver qué podíamos hacer y bueno, estaba el riesgo de que esa tesis doctoral no llegara a buen término porque fue como un experimento de probar si
algo completamente nuevo. Y bueno, lo cierto es que me doctoré y bueno, a partir de ahí fui generando todo esto que es mi tema de investigación actual. Genial. Y a futuro, ¿qué queda pendiente, digamos? ¿Seguir la misma línea de investigación o cambiar un poco? Sí, más o menos lo mismo, pero bueno, siempre se van abriendo, a medida que uno va investigando, siempre se van abriendo nuevas preguntas y es como que uno va viendo distintos caminos que a uno le interesaría seguir. En este momento en particular, bueno, estoy todavía muy focalizada con el tema de la radiación. En este momento estoy con la radiación ultravioleta, pero bueno, quizás en un futuro me interesaría enfocarme más en otros tipos de radiación, hacer estudios con otros tipos de radiación. Y bueno, ahora en este momento en particular comenzamos un estudio con lo que decía antes, que tiene que ver con la habitabilidad en exoplanetas y la radiación estelar. Pero bueno, eso está comenzando. Hicimos algunos experimentos que tienen que ver con cómo la vida podría sobrevivir a lo que se llaman flares o fulguraciones estelares, que son eventos explosivos que ocurren en las estrellas donde se emiten grandes cantidades de radiación. Y lo que vimos es que microorganismos, no solo microorganismos extremófilos como las arqueas halófilas, sino microorganismos mucho más comunes, son capaces de sobrevivir a esas exposiciones a altas cantidades de radiación. Como las fulguraciones son eventos que ocurren, no son eventos aislados, sino que por ejemplo en estrellas de tipo M, que son las que ahora estamos estudiando, que son estrellas más frías que el Sol, pero que tienen fulguraciones bastante frecuentes. En este tipo de estrellas en particular es interesante estudiarlo porque además la zona de habitabilidad, o sea, los planetas que están en la zona de habitabilidad están más cerca de la estrella. Entonces esas fulguraciones llegan con más potencia a la superficie planetaria. Y bueno, o sea, ahora lo que nos quedaría pendiente por ver y lo que estamos trabajando ahora es cómo la frecuencia de esas fulguraciones podría limitar efectivamente que haya vida o no en la superficie planetaria. Así que bueno, eso es una de las primeras metas en las cuales estoy encaminada en este momento y que me interesaría saber qué resultado obtengo con eso. Eso es uno de los primeros objetivos. Bueno, buenísimo. Bueno, para cerrar la entrevista... ¿no tenés alguna pregunta, Daniel? Estoy bien. Bueno, para cerrar ya, quería mencionar que sos la hija de un famoso, de Carlos Abrevaya, ¿no? Que fue periodista y humorista también. Acá. No sé si tenés alguna anécdota, me imagino lo que habrá sido cuando le contabas que quería seguir una carrera científica, ¿no? Para alguien que es artista. Sí, yo siempre me acuerdo de algo que él me dijo, probablemente cuando tenía 6 o 7 años, muy chiquita, y siempre me quedó grabado por el resto de mi vida. Él me dijo, nunca elijas una carrera pensando en cuánto dinero vas a ganar. Claro. O sea, creo que él apuntaba, bueno, realmente elegir como carrera la vocación de uno. Y en ese sentido creo que fui fiel a mi vocación, o sea, mi vocación de ser científica. Y bueno, él también es curioso que cuando tenía así alrededor de 8 o 9 años, él me regaló un microscopio. Así que bueno, fue de alguna manera, digamos, predijo de alguna manera mi futuro. Quizás él me vio ya muy interesada por todo lo que tenía que ver con la ciencia en ese momento. Fue muy visionario en ese sentido. Pero no reaccionó de manera negativa cuando le dije que quería ser bióloga, para nada. Yo creo que él precisamente su idea era que cada uno tiene que seguir su vocación.
Una mente abierta. Bueno, muchísimas gracias, Jimena, por haber aceptado la invitación y bueno, muy interesante realmente la charla, muy didáctica. Y bueno, nos despedimos entonces de los oyentes también hasta el próximo programa. Hasta la próxima. That's one small step for man, one giant leap for mankind.